¿Has reflexionado alguna vez sobre cómo se presentan las ideas de raza y etnicidad en los inicios de la Biblia? El libro de Génesis, que narra el origen de la humanidad, nos proporciona una visión profunda y esclarecedora. Desde sus primeras líneas se introduce a Adán, cuyo nombre significa ser humano en hebreo, no como el representante de una raza concreta, sino como el progenitor de toda la humanidad. Este comienzo no asigna a Adán y Eva a ningún grupo racial específico, no se les caracteriza como blancos, negros o de origen semita. En vez de enfocarse en las diferencias, la Escritura enfatiza la unidad esencial de la humanidad. Adán y Eva son descritos como entidades globales, sin atributos étnicos o nacionales, representando la idea de un ancestro común para todos. En el versículo 26 del primer capítulo de Génesis, se pronuncia una afirmación divina que ahonda en este pensamiento: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es el impacto de esta perspectiva en nuestra comprensión de la diversidad humana? ¿Y por qué es vital revisar estos textos para entender la interacción entre la fe y las concepciones actuales de raza y etnicidad? Estas interrogantes nos invitan a examinar no solo las Escrituras, sino también las repercusiones éticas y sociales que surgen en nuestro tiempo. El versículo 27 nos relata este acto de creación. De este modo, Dios creó al ser humano, a Adán, a imagen suya, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. La imagen de Dios abarca varias dimensiones. 1. Las capacidades mentales y espirituales que compartimos con Dios. 2. El encargo de actuar como sus delegados en la tierra. Y 3. La habilidad de relacionarnos con Él. Ser creado a imagen de Dios es un don que distingue a los seres humanos de otras criaturas. Aunque la imagen divina se vio afectada tras el pecado original en Génesis 3, los seres humanos aún retienen parte de esta esencia, lo que nos confiere un lugar especial en la creación. Además, Adán y Eva, al representar a todas las etnias, subrayan que todas las personas llevan en sí la imagen de Dios. Esta comprensión es crucial para interpretar lo que la Biblia expone sobre la raza. John Stott señala que tanto la dignidad como la igualdad humana derivan de nuestra creación en las Escrituras. Asumir que una raza o etnicidad es superior a otra contradice que todos somos creados a imagen de Dios. El libro de Proverbios propone aplicaciones prácticas de esta conexión entre Dios y la humanidad. Antes de seguir, comparte este video iluminador con alguien que aprecies, puede ser a través de WhatsApp o Facebook. Nuestro propósito como fieles es extender a cuantas personas sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si deseas seguir el camino de Dios y te atraen contenidos de esta índole, escribe abajo: yo te acepto, Jesús. Solo así podré saber si realmente estás interesado en nuevos estudios como este. Por ejemplo, Proverbios 14:31 dice: el que desprecia al pobre ofende a su creador. Proverbios 17:5 añade: el que se mofa del pobre ofende a su creador. Estos versículos nos enseñan que quienes se sienten superiores y oprimen o ridiculizan a otros por su situación económica están ofendiendo a Dios. Ofender o maltratar a los seres creados por Dios es un ultraje a su Creador. Este principio también es aplicable al prejuicio racial. La supremacía infundada de un grupo que conduce a la opresión de otros es un ultraje a Dios. Del mismo modo, ridiculizar a las personas creadas por Dios, incluyendo el desdén étnico o los chistes raciales, constituye un insulto directo a Dios. Todas las personas de todas las etnias están creadas a imagen de Dios. Reconocer esto y tratarlas con dignidad y respeto no es simplemente un consejo o una cuestión de cortesía, es un mandato desde Génesis 1 y los Proverbios. Por lo tanto, la igualdad inherente entre todos los seres humanos se refleja tanto en nuestros orígenes comunes como en nuestro destino colectivo.
En el Nuevo Testamento, específicamente en Gálatas 3:28, se declara que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta declaración enfatiza que las distinciones étnicas y raciales no deberían separar a la comunidad de creyentes ni a la sociedad en general. Además, la reconciliación entre diferentes grupos y la aceptación mutua se presentan como principios fundamentales del mensaje cristiano. Efesios 2:14 nos habla de Cristo como aquel que derribó la barrera que nos separaba. En un mundo a menudo dividido por diferencias étnicas y raciales, estas enseñanzas bíblicas nos ofrecen una visión poderosa de unidad y armonía que desafía las divisiones y prejuicios humanos, promoviendo un entendimiento más profundo y respetuoso entre todas las personas, reflejando verdaderamente la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Por ejemplo, según Proverbios 14:31, quien maltrata a los desfavorecidos está deshonrando a su Creador. De forma parecida, Proverbios 17:5 sugiere que ridiculizar a los desfavorecidos es también deshonrar a su Creador. Estos textos sugieren que aquellos que se consideran superiores y maltratan o se mofan de otros por su condición socioeconómica están, de hecho, faltando el respeto a Dios. Maltratar o menospreciar a las personas creadas por Dios representa una falta grave de respeto hacia su Creador. Este principio también se extiende al prejuicio racial. Creer en la superioridad de un grupo que resulta en la opresión de otros es un insulto hacia Dios. Asimismo, despreciar a las personas creadas por Dios, incluyendo el desdén racial o los chistes de mal gusto, es un insulto directo hacia Él. Cada persona, de todas las etnias, fue creada a imagen de Dios. Reconocerlo y tratar a todos con dignidad y respeto no es solo un consejo o una cuestión de educación, sino un imperativo establecido en Génesis 1 y Proverbios. La historia de Cam, uno de los 3 hijos de Noé, y una interpretación controvertida que a lo largo de la historia se ha usado para explicar el origen de las personas negras y justificar la esclavitud. Esta narrativa, que se encuentra en Génesis 9, versículos 18 al 27, ilustra una vista de la temprana humanidad y las complejidades de la exégesis bíblica. La narrativa inicia tras el gran diluvio, un evento catastrófico que erradicó toda vida en la tierra, excepto a Noé, su familia y los animales en el arca. A medida que las aguas del diluvio se retraían y el arca se posaba sobre el monte Ararat, Noé y su familia empezaron a repoblar la tierra. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De ellos descenderían las naciones del mundo. En un incidente, Noé, que se dedicaba a la agricultura, plantó un viñedo, consumió su vino, se embriagó y se encontraba desnudo dentro de su tienda. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Sem y Jafet tomaron una manta, entraron de espaldas y cubrieron la desnudez de su padre, mirando hacia otro lado para no verlo. Cuando Noé despertó de su embriaguez y se enteró de lo que su hijo menor había hecho, exclamó: «Maldito sea Canaán, será el más bajo de los esclavos para sus hermanos». También dijo: «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, que Canaán sea esclavo de Sem, que Dios expanda a Jafet, que Jafet more en las tiendas de Sem y que Canaán sea esclavo de Jafet». Este episodio, conocido como la maldición de Cam, ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia. La interpretación de la maldición de Cam ha variado mucho a través del tiempo, influenciando significativamente las relaciones sociales y raciales. Muchos eruditos y teólogos rechazan esta interpretación como una justificación errónea y moralmente inaceptable para la esclavitud y el racismo. Argumentan
que ninguna escritura debe ser usada para perpetuar la desigualdad y el prejuicio entre los seres humanos, ya que contradice el mensaje fundamental de igualdad y amor universal encontrado en la Biblia. Además, este relato nos impulsa a pensar en cómo las narrativas pueden ser moldeadas y utilizadas para diferentes propósitos, a menudo alejados de su intención original. Es esencial, entonces, acercarse a las Escrituras con una perspectiva que busque la verdad y la justicia, y que fomente la comprensión y el respeto entre todas las personas, independientemente de su origen étnico o historia. Este enfoque no solo es crucial para una interpretación bíblica saludable, sino también para la construcción de una sociedad más justa y compasiva. Algunas tradiciones han interpretado esta maldición como una justificación divina para la subordinación y esclavitud de ciertos pueblos, específicamente los considerados descendientes de Cam. Una teoría controvertida sostiene que la maldición explica el origen de las personas negras. Según esta teoría, los descendientes de Cam, en particular a través de su hijo Canaán, fueron marcados por la maldición de Noé. Este estigma ha sido históricamente mal interpretado como una justificación para la esclavitud de los descendientes de Cam. En este contexto, se ha sugerido que los descendientes de Cam, incluyendo a los pueblos africanos, fueron específicamente mencionados en esta maldición. Esta perspectiva fue utilizada notoriamente durante el comercio transatlántico de esclavos como una justificación bíblica para la esclavización de africanos. Sin embargo, esta interpretación presenta varios problemas y es ampliamente rechazada por los estudiosos bíblicos contemporáneos. En primer lugar, la maldición se pronunció específicamente sobre Canaán, no sobre Cam. Los cananeos, descendientes de Canaán, históricamente vivieron en la región que más tarde se conocería como Israel y Palestina, y no en África. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. En segundo lugar, es importante notar que en los escritos bíblicos nunca se menciona que el color de piel haya sido un factor en la maldición. La noción de que la maldición incluía un cambio de tono de piel es una adición posterior y carece de fundamento en el texto original. Según Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones, Cam tuvo 4 hijos: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Estos nombres se vinculan tradicionalmente con regiones o pueblos de la antigüedad. Cus generalmente se asocia con la zona sur de Egipto, abarcando los actuales territorios de Sudán y Etiopía. Misraim representa el antiguo nombre hebreo para Egipto. A lo largo de la historia, estos nombres y sus vínculos geográficos han fomentado diversas interpretaciones y malentendidos acerca de las conexiones étnicas y geográficas de las figuras bíblicas. Una exégesis precisa y contextualizada es esencial para evitar malinterpretaciones que han sido utilizadas para justificar actos de discriminación y opresión.
El diálogo moderno sobre estas interpretaciones brinda una oportunidad para revisar y cuestionar las visiones históricas que han moldeado las relaciones raciales y sociales. Reflexionar sobre estas interpretaciones y sus repercusiones puede fomentar una comprensión más amplia y respetuosa entre diversas culturas y comunidades, apreciando la rica diversidad de historias y conexiones que cada tradición aporta al panorama global. Fut se relaciona con áreas del norte de África, mientras que Canaán se refiere a la tierra de los cananeos en el cercano oriente. En tiempos antiguos, estas regiones eran conocidas por su diversidad poblacional y riqueza cultural. Específicamente, Cus se relacionaba con reinos destacados como Nubia y Etiopía, que mantenían interacciones significativas con el antiguo Egipto y otras civilizaciones de la región. Estas zonas eran reconocidas por sus habitantes de piel más oscura, lo que ha influido en la asociación de los descendientes de Cam con los pueblos africanos. Las interpretaciones contemporáneas de la narrativa de la maldición de Cam subrayan una comprensión más matizada. La historia, lejos de ser un decreto divino para la opresión racial, refleja las complejas dinámicas interpersonales y familiares de aquel tiempo. La maldición sobre Canaán se comprende mejor dentro de su contexto histórico y cultural, como un reflejo de las tensiones entre los israelitas y los cananeos, más que como una afirmación amplia sobre raza o etnicidad. Además, la Biblia en sí promueve una visión de unidad e igualdad humana. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo afirma en Gálatas 3:28, «No hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hay hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Este versículo enfatiza la igualdad esencial de todas las personas ante Dios, sin importar su origen étnico o social. A pesar del mensaje claro de igualdad en la Biblia, la interpretación errada de la maldición de Cam ha tenido un impacto duradero. Durante el siglo XIX, los defensores de la esclavitud en Estados Unidos y otras regiones del mundo utilizaron esta historia para justificar la esclavitud de los africanos. Este uso indebido de las Escrituras ha perpetuado prejuicios e injusticias raciales que todavía resuenan hoy. Es crucial abordar estos textos antiguos con una mirada crítica y cuidadosa, comprendiendo los contextos históricos y culturales en los que fueron escritos. La historia de Cam y la subsecuente maldición sobre Canaán deben ser vistas como reflejos de las normas culturales y relaciones del antiguo cercano Oriente, más que como un respaldo divino a la desigualdad racial. Además, es fundamental reconocer cómo las interpretaciones evolucionan con el tiempo. Al analizar los textos bíblicos bajo diferentes prismas culturales y teológicos a lo largo de los siglos, podemos obtener nuevas perspectivas que desafían viejas suposiciones. Esta evolución en la comprensión sugiere que debemos ser cautelosos al aplicar textos antiguos a contextos modernos sin una reflexión crítica y profunda sobre las implicaciones sociales y éticas de tales interpretaciones. En este proceso de reevaluación, la interacción entre culturas y el estudio académico ofrecen herramientas claves para descifrar tanto significados históricos como contemporáneos. Al analizar la relación entre los textos antiguos y las realidades actuales, descubrimos maneras más inclusivas y justas de interpretar nuestra historia común. Este enfoque no solo profundiza nuestra comprensión de los textos sagrados, sino que también promueve una mayor empatía y respeto entre las diversas comunidades que forman nuestro mundo. En el contexto bíblico antiguo, las regiones de Cus y Etiopía son prominentes, especialmente en discusiones sobre los orígenes y representaciones de las personas negras. La Biblia menciona a menudo estas áreas, generalmente de manera positiva,
destacándolas como partes esenciales del gran plan divino. La historia, enriquecida con contextos históricos y culturales, brinda una visión convincente de cómo se veían las personas negras en los textos bíblicos. La región de Cus, mencionada frecuentemente en la Biblia, es identificada comúnmente con el área al sur de Egipto, incluyendo lo que hoy son Sudán y Etiopía. Los descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé, se establecieron en esta área. Según se detalla en Génesis 10, versículos 6-7, los hijos de Cam incluyen a Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los descendientes de Cus incluyen a Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca. Cus es descrito como una tierra de considerable riqueza y poder. En Isaías 18, versículos 1-2, el profeta habla de Cus con admiración. Ay de la tierra de zumbidos de alas, que está más allá de los ríos de Etiopía, que envía embajadores por mar, en vasijas de juncos sobre las aguas, diciendo: Id, mensajeros veloces, a una nación de estatura alta y piel lisa, a un pueblo temido tanto de lejos como de cerca, una nación poderosa y opresiva, cuya tierra dividen los ríos. Esta descripción enfatiza la importancia y el respeto otorgados a los habitantes de Cus, a menudo descritos como de piel oscura, una característica destacada en el antiguo cercano Oriente. Esto se menciona explícitamente en Jeremías 13, versículo 23, donde se pregunta: ¿puede un etíope cambiar su piel o un leopardo sus manchas? Tampoco podéis hacer bien los acostumbrados a hacer el mal. Aquí, etíope es sinónimo de cusita, destacando su piel oscura como una característica distintiva. En Números 12:1, el matrimonio de Moisés con una mujer cusita también es notable. Miriam y Aarón cuestionaron a Moisés por su esposa cusita, lo que sugiere una conciencia de las diferencias étnicas que pudo haber generado tensión. Además, los textos bíblicos no solo relatan eventos históricos, sino que también enseñan sobre diversidad y aceptación. Este enfoque permite una comprensión más profunda de cómo aplicar estas enseñanzas en contextos actuales para fomentar el respeto y la inclusión entre diferentes pueblos. La narrativa desarrolla el tema de la integración y la igualdad a través de las historias de estas figuras bíblicas, mostrando cómo los textos antiguos pueden reflejar las sociedades modernas y promover reflexiones sobre la igualdad racial y la unidad humana. Estas historias subrayan la importancia de ver más allá de diferencias superficiales y reconocer la dignidad inherente en cada individuo, sin importar su origen. La defensa divina de Moisés y su esposa en este contexto indica una aceptación y validación divina de esta unión. Etiopía, o Cus, se presenta en las narrativas bíblicas como una región de gran estima. La región y su gente se asocian frecuentemente con riqueza, sabiduría y devoción. Por ejemplo, en Dunda Crónicas 14, versículos 9-15, Sera el etíope lidera un vasto ejército contra Asa, rey de Judá. A pesar del conflicto militar, los etíopes son presentados como formidables y relevantes. Una de las menciones más profundas de Etiopía aparece en Hechos 8, versículos 27-39, donde Felipe encuentra a un eunuco etíope, un alto oficial a cargo del tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este hombre, descrito como devoto y estudiando el libro de Isaías, recibe explicaciones de Felipe y es bautizado, ilustrando la inclusión temprana de los etíopes en la fe cristiana y destacando su relevancia espiritual y apertura. La Biblia a menudo menciona a los etíopes de manera positiva, resaltando su papel en el plan divino. En Salmo 68, versículo 31, se predice: príncipes vendrán de Egipto, Etiopía pronto extenderá sus manos hacia Dios.
Este versículo anticipa la inclusión de los etíopes en la adoración del verdadero Dios, señalando un abrazo divino de todas las naciones, incluidas las africanas. Similarmente, Sofonías 3, versículo 10, declara: «Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, la hija de mi pueblo disperso, me traerán ofrendas». Esta profecía destaca la importancia espiritual del pueblo etíope, sugiriendo que son parte del pueblo de Dios disperso, pero finalmente redimido. A lo largo de la historia, la interpretación de referencias bíblicas ha evolucionado considerablemente. En un principio, estas menciones destacaban la diversidad de la familia humana y el alcance universal del pacto divino. Las representaciones de los etíopes como figuras devotas y significativas en las narrativas bíblicas servían para contrarrestar interpretaciones posteriores que buscaban justificar jerarquías raciales o la esclavitud. Estos relatos siguen destacando la universalidad del mensaje bíblico, invitando a todas las culturas a participar en la comunión con lo divino. La permanencia de estas historias refuerza la idea de que la fe trasciende fronteras y que cada comunidad tiene un lugar en el coro global de los creyentes. La erudición bíblica moderna tiende a interpretar estas referencias en sus contextos históricos y culturales apropiados, reconociendo que los textos bíblicos reflejan una gran diversidad humana. La antigua región de Cus, sinónimo de Etiopía, es celebrada por sus contribuciones a las primeras civilizaciones, incluyendo avances en comercio, cultura y gobernanza. Estos logros están reconocidos en las Escrituras por la riqueza de la región y el respeto hacia su gente. Además de los textos canónicos de la Biblia, diversos escritos apócrifos y tradiciones judías contienen referencias a personas de piel oscura. Un ejemplo notable es el Libro de los Jubileos, conocido también como la Pequeña Génesis, una obra religiosa judía que narra con detalle los eventos de Génesis y es considerada canónica por la Iglesia Ortodoxa etíope. Según el Libro de los Jubileos, tras el diluvio, Noé dividió la tierra entre sus hijos, asignando a Cam la región que incluye lo que ahora conocemos como África. El texto expone que los descendientes de Cam se establecerían y dispersarían a través de este vasto territorio, fundando asentamientos y reinos. La Biblia y el Libro de los Jubileos reconocen a Cam como el progenitor de varias naciones africanas. Este reconocimiento continuo de la importancia de las regiones africanas y sus pueblos en la historia bíblica y mundial enfatiza la necesidad de estudiar y entender estas narrativas dentro de un marco respetuoso y enriquecedor. La inclusión de estas historias amplía nuestra comprensión de la diversidad cultural y su impacto a lo largo de la historia humana, promoviendo un reconocimiento más profundo del legado global compartido. En particular, se destacan varias regiones y pueblos conocidos en la antigüedad. 1. Cus, comúnmente identificado con la región al sur de Egipto, abarcando lo que hoy es Sudán y Etiopía. Los habitantes de Cus eran conocidos por su piel oscura, coincidiendo con la identificación de los descendientes de Cam como personas negras. 2. Misraim, el nombre hebreo para Egipto, donde los antiguos egipcios eran conocidos por su variedad de tonos de piel. 3. Put, generalmente asociado con regiones en el norte de África, posiblemente la actual Libia. 4. Canaán, aunque no está en África, la tierra de los cananeos cubre lo que es ahora Israel y Palestina, vinculándose a Cam principalmente a través de Cus y Misraim. Varios textos apócrifos y tradiciones judías también mencionan a los descendientes de piel oscura de Cam. Por ejemplo, el Midrash, que proporciona comentarios sobre los textos bíblicos, incluye historias que sugieren que Cam fue marcado por una señal divina interpretada por algunos como piel oscura. Aunque esta interpretación no es universal,
ha sido parte del folclore judío y ha influenciado las percepciones sobre los descendientes de Cam en diversas tradiciones. El Talmud de Babilonia, aunque no se centra específicamente en la raza o el color de piel, discute la expansión geográfica de los descendientes de Noé, reforzando la asociación de Cam con África. Estos relatos y discusiones históricas subrayan la rica diversidad y la complejidad de las interpretaciones culturales de las escrituras a lo largo del tiempo. Al adentrarnos más en el estudio, descubrimos un entrelazado de mitos, interpretaciones y hechos que destacan cómo distintas culturas y regiones están interconectadas, ofreciendo una visión más profunda de cómo las historias antiguas siguen influyendo en nuestras percepciones modernas. A lo largo de la historia, la narrativa sobre los descendientes de Cam y su asociación con África ha sido variada. Durante la Edad Media, muchos eruditos judíos y cristianos vincularon a Cam con África, utilizando esta conexión para explicar la diversidad de razas y la dispersión de poblaciones humanas. Es vital reconocer cómo estas interpretaciones han sido mal utilizadas históricamente. En el periodo del comercio transatlántico de esclavos, algunos defensores de la esclavitud citaban la historia de Cam para justificar la esclavitud de los africanos, argumentando que la maldición sobre Cam era un respaldo divino para su subyugación. Hoy en día, esta interpretación es ampliamente rechazada y vista como una tergiversación grave de los textos. Los estudiosos bíblicos modernos enfatizan que la maldición de Noé, según se narra en Génesis 9:25, estaba dirigida específicamente a Canaán, hijo de Cam, y no a Cam o sus otros descendientes. Además, no existe ninguna mención bíblica de que el color de piel fuera un factor en la maldición. La idea de que la maldición implicaba un cambio en el color de piel es una adición posterior sin respaldo en los textos originales. El mensaje teológico más amplio de la Biblia subraya la unidad y la igualdad de todas las personas. Pablo, en el Nuevo Testamento, afirma en Gálatas 3:28 que no hay distinción entre judío y gentil, esclavo y libre, hombre y mujer, ya que todos son uno en Cristo Jesús. Este versículo destaca la igualdad fundamental de todas las personas ante Dios, sin importar su origen étnico o racial. Este enfoque se encuentra también en Génesis 1:27, donde se afirma que Dios creó a la humanidad a su imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Esta declaración confirma que todos los seres humanos, independientemente de la raza o etnia, están hechos a imagen de Dios y por lo tanto poseen una dignidad y un valor inherentes. La narrativa bíblica no solo relata eventos históricos, sino que también enseña sobre la complejidad de las relaciones interculturales y el impacto que éstas tienen en la formación de sociedades y sus historias. A través de los desafíos que enfrenta Moisés, la Biblia no solo cuenta su liderazgo, sino también su capacidad para unir a comunidades diversas bajo una fe común, resaltando la importancia de la inclusión y el respeto mutuo en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Es importante recordar que en este periodo de la historia de Israel, la norma del matrimonio monógamo aún no estaba establecida. Incluso más tarde, figuras como el rey David tuvieron múltiples esposas con aparente aprobación divina. Moisés, tras huir a Madián, se casó con Séfora, una mujer madianita. Los madianitas eran un pueblo de habla semítica, estrechamente relacionado con los israelitas, aunque adoraban a Baal. Este matrimonio inicial no tiene indicaciones de ser desaprobado explícitamente por Dios, aunque más tarde, en Números 25, los madianitas se presentan como adversarios teológicos para Israel. En un cambio significativo durante su liderazgo fiel y su servicio a Dios, Moisés se casó con una mujer cusita,
como se menciona en Números 12:1. Esta unión, aunque ha sido objeto de debate, subraya la aceptación bíblica de la diversidad y la inclusión. Estas múltiples capas de narrativas bíblicas no solo reflejan la riqueza de la historia antigua, sino que también ofrecen lecciones valiosas sobre tolerancia y respeto entre diversas poblaciones y tradiciones, fomentando un entendimiento más profundo y respetuoso en nuestras sociedades contemporáneas. Estos relatos y enseñanzas resaltan cómo las escrituras bíblicas abordan y transforman las concepciones de identidad étnica y cultural, promoviendo un mensaje de unidad y igualdad que trasciende fronteras y prejuicios históricos. A lo largo del tiempo, las interpretaciones de las leyes matrimoniales y las relaciones interétnicas en la Biblia han evolucionado, reflejando cambios en la comprensión teológica y en las prácticas sociales adaptadas a las realidades contemporáneas. El caso del matrimonio de Moisés con una mujer cusita en el libro de Números es particularmente significativo porque destaca que las restricciones bíblicas contra el matrimonio interétnico no se basaban en la raza, sino en preocupaciones teológicas específicas relacionadas con la idolatría. Estas prohibiciones, como se explica en Deuteronomio y otros libros, estaban centradas en evitar que los israelitas fueran llevados a adorar otros dioses a través de influencias externas, no en mantener una pureza racial. El episodio de Miriam y Aarón cuestionando a Moisés por su esposa cusita y la reacción de Dios no solo confirma la aprobación divina de este matrimonio, sino que también sirve como una reprimenda contra el prejuicio y la exclusión basados en el origen étnico. Este incidente subraya que para Dios, la obediencia y la fe son más importantes que el origen nacional o étnico de una persona. La inclusión de esta historia en la narrativa bíblica tiene profundas implicaciones teológicas y éticas, pues demuestra que los mandatos divinos están diseñados para fomentar una comunidad de fe centrada en Dios y no en divisiones étnicas o culturales. Las enseñanzas de Pablo en el Nuevo Testamento amplían aún más este concepto, enfatizando la igualdad fundamental y la unidad entre todos los creyentes, independientemente de su origen étnico, social o de género. Pablo argumenta que en Cristo todas las distinciones previas se desvanecen, dando lugar a una nueva identidad comunal que supera todas las barreras. Este principio se ilustra de manera elocuente en Gálatas 3:28 y en otros textos paulinos, donde se proclama que todos los creyentes son uno en Cristo Jesús. Esta unidad se refleja en la forma en que las primeras comunidades cristianas abordaron las diferencias entre sus miembros, esforzándose por crear un espacio donde la identidad en Cristo superaba cualquier otra distinción. Este enfoque inclusivo desafía cualquier interpretación que promueva la segregación o discriminación dentro de las comunidades de fe y ofrece un poderoso testimonio de reconciliación y paz. La enseñanza de Pablo en Efesios 2:14-16 sobre la reconciliación de grupos anteriormente hostiles en un solo cuerpo en Cristo enfatiza la unidad y la identidad compartida que deben prevalecer en la comunidad cristiana. En resumen, las narrativas bíblicas y las enseñanzas paulinas no solo abordan la igualdad y la unidad entre las personas, sino que también instan a la Iglesia contemporánea a practicar una hospitalidad que trascienda las fronteras culturales y étnicas, reforzando la idea de que todos los creyentes, independientemente de sus diferencias, son miembros de la misma familia, partes del mismo cuerpo de Cristo. Este mensaje es esencial para fomentar la comprensión y el respeto mutuos en un mundo diverso y a menudo dividido. Esta perspectiva que identifica a los creyentes como fundamentalmente unidos en Cristo, más allá de cualquier distinción étnica o cultural, es una poderosa declaración de nuestra identidad primaria en la fe cristiana.
La visión en Apocalipsis no solo representa un futuro escatológico, sino que también insta a los creyentes a vivir ahora bajo ese mandato de unidad y hermandad. Apocalipsis 5:9 y las repeticiones de la agrupación de tribu, lengua, pueblo y nación enfatizan esta visión inclusiva. El uso 7 veces de estos términos no solo resalta la completitud y universalidad del pueblo de Dios, sino que también refleja una congregación final diversa y unificada, que trasciende todas las barreras terrenales. Esta imagen es un recordatorio constante para la Iglesia de que debe esforzarse por reflejar esta realidad celestial de unidad e inclusividad aquí en la tierra. La visión inicial en Apocalipsis presenta al Señor resucitado y reinante, marcando el tono para el resto de la revelación, que incluye juicio y salvación, mostrando tanto la soberanía de Dios como su plan redentor para toda la humanidad. Esta introducción sobrecogedora en Apocalipsis 1 prepara el escenario para las cartas a las 7 iglesias y las subsecuentes visiones celestiales que reafirman el llamado a la santidad y la perseverancia en medio de la persecución y los desafíos. El dilema que Juan describe en Apocalipsis 5, 1, 4, donde no se encuentra a nadie digno de abrir el libro de la vida, introduce un momento de tensión dramática en la narrativa. Este problema se resuelve con la presentación del Cordero, quien es digno de abrir los sellos y desplegar los planes divinos para el futuro. Esta revelación del Cordero, como el mediador capaz y digno, subraya la centralidad de Cristo en la teología cristiana, no solo como Salvador, sino como el agente de la revelación y consumación del propósito divino. En la enseñanza de Pablo encontramos un eco de este mensaje, como en Colosenses 3:11 y Efesios 2:14-16, donde se promueve una comunidad sin barreras, donde las distinciones previas entre judío y gentil, esclavo y libre, se disuelven en la identidad de estar en Cristo. Pablo no solo aboga por la tolerancia, sino por una integración completa y una identidad compartida entre todos los creyentes, independientemente de su origen. Este mensaje es esencial para la Iglesia contemporánea, que enfrenta desafíos similares de división y exclusión. El Nuevo Testamento no solo promueve un ideal de unidad espiritual, sino que también insta a los creyentes a practicar una hospitalidad que trasciende las fronteras culturales y étnicas, promoviendo así un testimonio poderoso de reconciliación y paz en un mundo fragmentado. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, está llamada a reflejar la visión divina de unidad e inclusividad, demostrando que la principal identidad de cada creyente es su pertenencia a Cristo, lo que supera cualquier otra afiliación o característica distintiva. Esta comprensión debería influir profundamente en cómo los cristianos interactúan entre sí y con el mundo, esforzándose siempre por encarnar los valores del reino de Dios, de amor, justicia y paz universal. Esta visión que presenta Apocalipsis refuerza una verdad fundamental. El futuro de la humanidad y su historia no están en manos de líderes terrenales, sino bajo la soberanía de Jesús, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, quien ha triunfado sobre la muerte y el pecado. Su autoridad para abrir el libro y desatar sus sellos simboliza su capacidad única para dirigir el curso de la historia hacia su culminación divina. Este papel de Jesús, como el mediador y cumplidor del plan de Dios, pone de relieve cómo la espiritualidad cristiana se centra en una esperanza que trasciende las limitaciones y divisiones humanas. La imagen de una multitud incontable de todas las naciones y lenguas reunidas en adoración, en Apocalipsis 7, 9, 10, no solo subraya la diversidad dentro del plan de salvación de Dios, sino que también enfatiza cómo esta diversidad enriquece la adoración y el propósito celestial.
En este mosaico celestial, las diferencias étnicas y culturales no solo son aceptadas, sino celebradas. Cada grupo y cada individuo contribuyen a la rica tapesca de adoración que define el cielo. Esta representación de una humanidad unificada en su diversidad ofrece una crítica poderosa y un contraste con las fracturas y conflictos del mundo contemporáneo. Nos recuerda que las barreras que a menudo nos dividen, ya sean raciales, étnicas, culturales o económicas, no tienen lugar en el reino de Dios. Al contrario, la diversidad es vista como un aspecto esencial de la comunión divina y un reflejo del carácter inclusivo de Dios. En este contexto, la Iglesia tiene la responsabilidad de reflejar esta realidad celestial en la tierra, actuando como un microcosmos del reino de Dios. Esto implica que la comunidad de creyentes debe esforzarse por superar las divisiones históricas y actuales, fomentando una comunidad que no solo acepte la diversidad, sino que la celebre como un elemento vital de su identidad. Los creyentes están llamados a vivir de manera que reflejen esta unidad y amor fraterno, buscando activamente maneras de incorporar estas verdades en sus relaciones diarias y estructuras comunitarias. Esto implica una práctica intencional de hospitalidad que trascienda las fronteras culturales y étnicas, invitando a todos a unirse en una experiencia compartida de fe que celebra cada identidad como parte esencial del cuerpo de Cristo. Finalmente, la visión de Apocalipsis no es solo un destino futuro, sino un modelo para la vida cristiana aquí y ahora. Nos desafía a considerar cómo nuestras iglesias y comunidades pueden ser lugares donde la diversidad es celebrada y donde cada persona puede sentirse valorada y parte integral del reino eterno de Dios. En un mundo a menudo dividido, la Iglesia puede ser un testigo vibrante de paz y reconciliación, mostrando que en Cristo todas las distinciones se desvanecen en la realidad de nuestra unidad y propósito común en Él.